Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. El Iñafa, Rezo, Ogbe Yono Kukunduku, Layani Leke Bebeleke Ileke Yoshe. Osha aun babalavo adifafun yokan onifa eguimayo, olovono ayo elegba, bogbo yeye otonifa, ida iluk bogbo. Inshegui agun loyeni agun. Bogbo oshe ileke labo abayeifa omoloyo ileke agun. Obonlaya oyu arinla bebe ileke Iñafa foroloyu Iñafa. Koferuboyu furawa otoniboshe yere ikutashe nara nara. Jun adifafun. Oluyebe obi orun awo obi ina. Awo oluyebe lobi ikujun. Awo oluyebe lobi aronjun. Awo oluyebe lobi eyojun. Awo oluyebe lobi ofojun. Okoloyo yeye enifa ilokelo yeye awo ileke. Bebe orunmila, anifekun bogbo, oshawak bogbo, osha anu adifafun orunmila. El verdadero Iñafa contiene 16 caminos, que representan a los 16 Risa, y se llama Odo Shanale Onu Ifa. Frente a cada camino se coloca una cuenta grande hecha de madera de acana, donde se tallan los signos de Ifa: Otura Niko, Irete, Yero, Ogunda, Biode, Ogunda, Fun. Todos ellos son signos de Egun. Caminos y colores: Elegba, rojo, blanco y negro, Ogun, negro y verde Oshosi, ámbar y azul pavo real, Orishaoko, rosado, azul claro y Santa Juana. Inle, azul pavo real y azabache, Oluo Popo. Matipo, negro y rayas mixtas. Dada, 2 rojas y 2 blancas. Shango, rojo y blanco, Agayu. Matipo, agua y amarillo. Obatalá, blanco, puede combinarse con otros caminos. Yewa, vino, rosado y coral. Oba, matipo, ámbar de Oshu y coral Oshun, ámbar, verde y coral. Oya, rayas y matipo. Yemaya, azul y agua, combinado. Orunmila, verde y amarillo. Cada segmento lleva su propio rezo. Cuando se coloca la cuenta de Egun, se dice su oración especial. Cuando se completa el ileke, también se reza. Este ileke se alimenta aparte, cuando el awo desea fortalecerlo con Etu y Eyele, Pataki. En la tierra de Bebeleke vivía un awo llamado Kukunduku, quien era muy envidiado por Awo Eleye, un homologu. Este último siempre hacía brujerías para hacerle perder la memoria a Kukunduku. Por eso, Kukunduku sufría muchas tragedias y para aliviar su mente siempre tocaba el tambor ilu. Pero cada vez que se sentaba a consultar, salía el signo Ogbe Yono y se sentía mal. Un día, Elegba, quien amaba la música de Kukunduku, le dijo: «Tócala. El problema que tienes es que te falta un gran secreto de tu signo en esta tierra. Para resolverlo, debemos ir a ver a Awo Oluyebe, que vive en la tierra de Nara Nara». Caminaron juntos, y en el camino vieron muchos ileques de Gbogbo, Risa, tirados en el suelo. Elegba le dijo a Kukunduku que los recogiera porque más adelante le serían útiles. Al llegar a Nara Nara, encontraron a Awo Oluyebe tejiendo un hermoso inalé. Este Awo le hizo osode a Kukunduku y le reveló que su tragedia venía de su propio hermano, el homologu, quien lo envidiaba. Le dijo que le faltaba un secreto llamado Iñafa Ileke Otoñifa, el cual debía llevar cuando se sentara a consultar, para que no lo alcanzaran los daños de sus enemigos. Elegba le dijo: «¿Recuerdas cuando caminábamos y te dije que recogieras ileques? Este es el momento. Confección del Iñafa». Entonces Awo Oluyebe comenzó a ensartar las cuentas del collar,
cantando el inalé de cada risa. Elegba. Osha manokakun bebe ileke iñafa otoniboshe. Luego pidió la gloria de Egun y rezó. Inale Egun cuele agua boloque iñafa cuele otoniboshe. Ogun. Owa owaniji osha yereleyo bebe ileke iñafa otoniboshe. El rezo de Egun se repite con cada cuenta de madera. Oshosi. Atamatasi osha mosiere bebe ileke iñafa otoniboshe. Orishaoko. Osha omare owaya alake aye bebe ileke iñafa otoniboshe. Inle. Osha kole oku ashe ozain bebe ileke iñafa otoniboshe. Oluopopo. Osha aimotumba odasamu bebe ileke iñafa otoniboshe. Dada. Omolovo abura osha ibagola bebe ileke iñafa otoniboshe. Shango. Balani osha baloju bebe ileke iñafa otoniboshe. Agayu. Shola akuo eveniki osha odo bebe ileke iñafa otoniboshe. Obatala. Osha oruare oshalogun bebe ileke iñafa otoniboshe. Yewa. Osha orimakai olumakara bebe ileke iñafa otoniboshe oba. Osha omoyuru osha omiwaye sokun bebe ileke iñafa otoniboshe. Oshun awarie osha arideu. Osha ikunana bebe ileke iñafa otoniboshe. Oya. Osha iya ekuo oboni osha kele bebe ileke iñafa otoniboshe. Yemaya. Osha toa omiloba bebe ileke iñafa otoniboshe. Orunmila. Baba onibarabani regun orinile odudua bebe ileke iñafa otoniboshe. Cierre espiritual. Después colocó la cuenta de Egun y dijo: Inale Egun cuele, agua velelo, iñafa cuele, orun otoniboshe. Luego selló el camino de Orunmila con una cuenta negra y recitó: Agua oluyeve iñafa tara, nara y kujun agua oluyeve iñafa tara, nara aronjun agua oluyeve iñafa tara, nara ellohun agua oluyeve iñafa tara, nara ofojun agua oluyeve iñafa tara, nara otjun. Le ofreció el iñafa al sol, diciendo: Arun osha agba ileke olorun otonifa iñafa obaiborun olorun limpieza y protección. Agua oluyeve dijo: Ahora vamos a purificarlo. Le dieron de comer con etu y eyele. Luego colocó el iñafa en el cuello de Kukunduku, quien se arrodilló y cruzó los brazos. Mientras lo coronaba, Oluyeve dijo: Iñafa foroloyu era ikiota ashonaranara oluyeve obiorun. Oluyeve obi ina oluyeve ileke loyeye ojife kun orunmila. Y cantó: Oluyeve ileke oluyeve leke obinako kuanasho, oluyeve ileke awo, ileke arikubabawa. Resultado: Kukunduku se sintió mejor. Se sentó a consultar y volvió a salir Okbeyono. Se asustó, pero Oluyeve lo tranquilizó. No te preocupes. Hazle una wan con Bokbo Eye y un Evo con Akuko para vencer a tu enemigo. Cuando el Awo Eloye, su enemigo, vio el juju volando y cayendo sobre él, se enfermó del estómago. Y así Kukunduku lo venció. Desde entonces, todos los Awo de la tierra de Bebeleke deben usar el iñafa cuando se sientan a consultar. Nota final. Cuando el Awo de Okbeyono hace ova, luego de Lita, debe dar el Eyerbal con Eyele y Egun. Después de 7 días, da a Kuko a su iñafa en el centro del Ponifa en el patio y canta: Iñafa upon bebe wao akuko awo boboniboshe. Iku alawao boboniboshe. Aaron alawao boboniboshe. Ello alawao boboniboshe. Ofo alawao boboniboshe. Ogu alawao boboniboshe. Ina alawao boboniboshe. Etc. Alawao boboniboshe. Luego, el akuko se lleva al río y se deja allí,